Hola, bueno, vamos a empezar una nueva clase y lo que os quiero contar hoy es los diferentes tipos de capas que nos podemos encontrar en Photoshop, y más adelante haremos otra clase de qué hacer o cómo fusionar, mejor dicho, esas capas. Hasta ahora, todo lo que hemos estado haciendo, o prácticamente todo lo que hemos estado haciendo durante este curso de Photoshop, edición y retoque de imágenes, hemos trabajado con capas que tenían una imagen, pues así dicho de una forma un poco bestia, capas con foto, ¿vale? También es verdad que si yo le digo a Photoshop archivo nuevo y le pongo un tamaño, pues mira, en este caso tengo ahora mismo preconfigurado un A3. Bueno, pues sería una capa donde aquí no tenemos ninguna imagen, sino que es una capa en color blanco, para luego colocar ahí o meter información, texto, imágenes, un collage, lo que sea. Bien, en cualquier caso, tanto la capa en blanco de un documento nuevo como la capa que aquí se llama capa 0 o fondo, como otras veces se llama fondo, bueno, pues son capas que contienen información, ¿de acuerdo? Es verdad que no tienen por qué estar completamente rellenas. Yo puedo, vamos a hacer una copia por si acaso, siempre. Yo puedo coger la goma de borrar y eliminar un trozo de capa, ¿vale? Un trozo de capa no. Puedo borrar información de la capa y aún así será una capa de imagen, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no está completa, no está completamente rellena, pero es una capa de imagen. Una capa, por decirlo de una forma muy simple, sería una capa normal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver y entonces vamos a ver algún otro tipo de capa que ya no es tan normal, que es un tanto especial. Por ejemplo, si yo quiero hacer un texto, ya sabemos cómo se utiliza la herramienta de texto. Selecciono, hago un cuadro y en ese cuadro yo escribo algo. Tengo un tamaño demasiado grande, vamos a poner un tamaño de 70 y escribo lo que sea, ¿vale? Unas letras. Si nos fijamos en nuestro panel de capas, me ha generado de forma automática una capa de texto. Esta capa de texto es una capa especial, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues para empezar, es una capa que lo único que contiene es el texto que yo he escrito. Es decir, que si yo desactivo la capa que tengo debajo, lo que me voy a encontrar es una capa transparente que solamente tengo texto, ¿vale? ¿Y por eso es una capa especial? No, no es una capa especial solamente por eso, porque si yo hiciese una capa nueva, tendría una capa que también es transparente, ¿vale? Que no contiene nada, pero ¿qué diferencia hay esa capa nueva que yo he hecho, que se llama capa 1, con la capa del texto? Bueno, pues que me aparece aquí una letra T, ¿no? ¿Y esta letra T qué significa? Bueno, pues vamos a quitar esa capa. La letra T significa que lo que contiene esa capa es un texto, ¿vale? Y es así de sencillo, pero luego tiene matices. ¿Qué matices? Bueno, pues hay unas cuantas herramientas de edición de imagen o de retoque de imagen de las que tenemos aquí a la izquierda, que no las voy a poder utilizar directamente sobre una capa de texto. Por ejemplo, si yo quisiera clonar, por ejemplo, parte de este texto debajo, tengo espacio, tengo una capa vacía, por lo tanto podría, ¿no? Pero cuando yo me cojo la herramienta clonar, veo que me aparece en lugar del cursor me aparece un símbolo prohibido, el círculo con una diagonal. ¿Qué es lo que me está diciendo ese símbolo? Pues que no puedo utilizar esa herramienta en esta capa, ¿de acuerdo? No es porque no pueda clonar un texto, es porque es una capa donde la edición posible no es, de momento, ahora vamos a ver que sí que se puede, pero así en principio no es clonar, sino que la edición que tiene, en principio va a estar relacionada o bien con transformación de lo que yo me encuentro aquí, con por ejemplo la transformación libre, ¿vale? Para poder girar o posicionar o deformar incluso ese texto, ¿vale? Una transformación. O también lo que puedo hacer es seguir trabajando con una edición propiamente de texto, como puede ser, selecciono la herramienta de texto, hago un clic sobre él y selecciono, es decir, mira, la mitad del texto que he hecho lo vamos a cambiar al color, por ejemplo, azul, ¿vale? Y la otra mitad de texto
la vamos a cambiar de tipografía. En vez de ser, en vez de ser Arial, vamos a poner una tipografía que se haga diferente a la que teníamos. Esta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Puedo ir cambiando más cosas. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, oye, pues mira, quiero que, por ejemplo, el tracking sea más, la separación entre letras sea más elevado, ¿vale? Incluso más todavía, para que se vea que hay algo más descarado. O podemos cambiar el tamaño de la tipografía, por ejemplo, ¿de acuerdo? En vez de poner 100, pues vamos a poner que sea de, no sé, de 120, para que sea más grande, ¿de acuerdo? Bueno, pues este tipo de ediciones, ¿vale? Las ediciones propiamente de texto, o por ejemplo los estilos de capa, ¿vale? Si hago un doble clic y le pongo, no sé, una sombra paralela, por ejemplo, vamos a ponerla un poquito más grande para que se vea, o incluso un poquito más oscura, ahí se va a ver mejor. Vale, perfecto. Ese tipo de ediciones se puede hacer, ¿vale? Por eso es una capa especial, no es una capa de contenido de imagen, sino que sería algo así como un contenido vectorial, aunque estemos en mapa de bits, pero podemos modificarla directamente sin tener que estar pintando sobre ella. Ahora bien, es una capa especial, pero yo la puedo convertir en una capa normal y corriente. Es decir, puedo hacer que esta T desaparezca, y que no es que desaparezca el contenido, sino que el contenido es como si lo hubiéramos pintado con el pincel, de forma que le podremos clonar, lo podremos borrar, podremos trabajar con parche, lo podremos desenfocar, etcétera, etcétera. Para ello lo que tengo que hacer es irme al botón derecho de la capa, ¿vale? O sea, nos ponemos sobre la capa y botón derecho y le decimos que queremos rasterizar el texto, ¿de acuerdo? Al rasterizar el texto, lo que acabo de hacer, si os dais cuenta, es que ha desaparecido la T. Y si yo, por ejemplo, me cojo no sé, el tampón de clonar que antes no me dejaba, ¿vale? Ahora ya no me aparece el símbolo de prohibido, ¿vale? Yo le pongo, como sabéis, el punto de referencia que yo quiero repetir, por ejemplo, se lo he puesto en la S, y ahora yo puedo ir repitiendo, puedo ir clonando esa letra. Lo que he hecho es, al rasterizarla, es como si hubiera hecho una fotografía sobre la capa, y lo que estoy haciendo es trabajar sobre la foto, y como es una foto, ¿vale? Pues ya tengo los mismos, digamos que tengo vía libre, o tengo la puerta abierta para utilizar todas las herramientas de retoque que podemos utilizar en cualquier capa normal, como es esta imagen del anillo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos la capa de texto, que de momento la voy a desactivar para que no nos moleste demasiado, y algo similar a la capa de texto nos sucede con las capas de forma. Las capas de forma, o mejor dicho, las formas, como puede ser por ejemplo un rectángulo o puede ser una elipse, cuando yo hago una forma, ¿de acuerdo? Si os fijáis, también se genera una capa nueva, ¿vale? Como por defecto pone el nombre de la forma que estoy utilizando, elipse 1. Si yo hago ahora otra forma, como puede ser un rectángulo, me genera otra capa que se llama rectángulo 1, y de cada forma que yo haga me genera una capa nueva, ¿vale? Voy a eliminarla del rectángulo para no tener demasiadas, porque para lo que voy a explicar con tener una sería suficiente. Bien, nos pasa lo mismo que con la capa de texto, lo que pasa que en este caso, en vez de tener una letra T, tenemos una especie de cuadradito dentro de la miniatura de las capas, y lo que nos viene a decir este cuadradito es que lo que está dentro de esa capa es una forma, ¿de acuerdo? Exactamente igual que en el texto. Yo a la forma, si la quiero cambiar de color, no me hace falta estar seleccionándola con una herramienta de selección más o menos automática y luego irme al pincel o al bote de pintura. No, yo lo que hago es que la selecciono con la flecha negra, ¿vale? Me pongo primero en la capa correspondiente, luego la selecciono con la flecha negra para decir que quiero modificarla, y me vengo por ejemplo al color de relleno y le digo, mira, quiero que sea roja, y además el trazo quiero que sea azul clarito, y además quiero que sea más grueso, en vez de tener 10 píxeles quiero que sea del doble, de 20 píxeles, ¿vale? Vamos a ver si me lo hace, que no me ha dejado hacerlo. Ahí está, 20 píxeles. O sea, este tipo de ediciones son propias de las formas, ¿vale? Y si
Y si las quiero modificar no me hace falta estar haciéndolo con herramientas de retoque. Por ejemplo, si la quiero cambiar, también esta la podría transformar. Yo le voy a imagen, edición, transformación de trazado y le digo que, por ejemplo, la quiero rotar. Podría rotarlo sin ningún problema, no me hace falta estar utilizando ni el tampón de clonar, ni nada de eso. O por ejemplo, si le quiero cambiar simplemente la forma. Vamos a coger con la herramienta blanca, con la flecha de selección directa, y le digo que quiero cambiar la forma, el contorno, la forma de esta figura, ¿vale? Fijaros que yo esto no lo puedo hacer, por ejemplo, con los dedos que están detrás. Lo puedo hacer con la forma, pero con los dedos que están detrás no puedo. ¿De acuerdo? Igual que el texto, yo puedo irme al botón derecho sobre la capa y decir que quiero rasterizarla. A partir de aquí se nos ha ido de la miniatura el cuadradito que teníamos de forma y ya es una capa normal y corriente. Ya, por mucho que yo intente ahora con la flecha blanca, intente seleccionarla, o con la flecha negra, ¿vale?, para poder modificarla, ya no voy a poder. Ahora ya pues sí que, por ejemplo, puedo, pues lo que he hecho antes, ¿no? O por ejemplo, en vez de hacer un tampón de clonar, por ejemplo, si me cojo la herramienta del dedo, pues no sé, podría modificarla, ¿vale? Esto antes no lo podía hacer. Cuando era una forma editable con restricciones, con las restricciones propias de las formas, este tipo de operaciones o de retoques o de ediciones, si queréis llamarlo así, no se podría hacer. ¿Sí? Bien, vamos a ver más capas diferentes, ¿vale? Estas capas de texto y de forma son un tanto especiales hasta que se rasterizan. Una vez que se rasterizan, ya dejan de ser capas especiales, ¿vale? Lo de especiales entre comillas, porque tienen una serie de configuraciones o de edición, posibilidades diferentes. Otra serie de capas que voy a poder tener, creo que voy a eliminar estas dos para que no me distraigan, ¿vale? Si nos vamos en la parte de abajo, las herramientas que tenemos propias de capas, tenemos el cubo de la basura para eliminar capas, tenemos la capa nueva, tenemos carpetas para agrupar capas y tenemos un botoncito aquí con un círculo que está dividido en color negro y blanco. Si lo despliego, veo que tengo capas de color uniforme, capa de gradado y capa de motivo. Aquí debajo tenemos más capas. Lo que pasa es que las que tenemos aquí abajo son capas de ajuste, que las vamos a ver por separado. Entonces, ¿color uniforme qué es? Bueno, pues color uniforme, si yo pincho ahí, lo que me genera es una capa de un solo color, por eso se llama color uniforme. Fijaros que me la ha hecho encima del todo, porque no es porque siempre se ponga la capa que yo genero se pone encima, no, se pone encima de la capa en la que estoy. Si yo hubiera estado en la capa 0 y le digo que quiero crear una capa de color uniforme o con degradado o de motivo, que lo vamos a ver ahora, pues la capa se pondría entre las dos, porque ya estaba en la capa 0. Es decir, siempre cuando quiero hacer una capa, ¿vale?, se me va a crear encima de la que ya estoy. ¿Sí? Bueno, en este caso, como estaba en la capa 0 copia, bueno, pues me la he puesto encima. Perfecto. Aquí lo que voy a hacer es elegir el color. Como os he dicho, es una capa de un solo color, uniforme completamente. Le damos a OK, ¿vale? Y claro, alguno puede decir, vamos a ver, ¿y no hubiera sido más fácil crear una capa? Voy a eliminar un momentito esta, la que acabo de hacer. ¿No sería más fácil crear una capa nueva? ¿Vale? Seleccionarla, voy a quitar la visualización de la que tengo debajo. Seleccionarla entera, y una vez que está seleccionada, me cojo el bote de pintura y tengo el mismo resultado. A nivel visual, esto que estoy haciendo ahora mismo es exactamente igual que lo que tenía antes. Es una capa de color verde, entera, sin matices ni nada. Pero si nos fijamos en la miniatura, antes teníamos algo diferente. O mejor dicho, voy a crear ahora, encima de esta, voy a crear una capa de color uniforme y le voy a decir que sea de color rosa, para que sea diferente. OK. Bien, aquí tengo una capa de color uniforme y una capa normal pintada de verde. ¿Qué diferencia hay? Si yo quiero cambiar el color a mi capa verde, ¿vale?, lo que tengo que hacer es seleccionarla otra vez, elegir un color y volver a echarle un bote de pintura. Sin embargo, si yo quiero cambiar el color de mi capa de relleno, no hace falta seleccionarla, simplemente hago un doble clic sobre la miniatura, elijo un color nuevo, vamos a elegir un amarillo, le digo OK, y mi capa ya ha dejado de ser rosa para ser amarilla. ¿Vale?
O sea, es mucho más rápido. Y además, también me genera automáticamente una máscara, por si acaso yo quisiera descubrir, ¿vale? O mostrar el contenido de esta máscara. Voy a coger un pincel que tenga una dureza de borde más mayor para que se vea claramente lo que estamos haciendo. Voy a cambiar a negro. Ahí está. Estamos viendo la capa que está por detrás. No estoy pintando de verde. Lo que se está viendo al descubrir con la máscara un agujero, al hacer un agujero, lo que estoy haciendo es visualizar a través de ese agujero, de ese hueco, lo que hay debajo. Si yo activase la capa de los anillos y quito la capa verde, lo que estaría viendo precisamente sería eso. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Vamos a quitar la capa 1, que ya no nos sirve. Vamos a quitar la capa de... Ah, bueno, igual que la otra, perdonadme, yo podría irme al botón derecho y podría rasterizar la capa una vez que yo ya he generado cambios y convertirla en una capa completamente normal. Esta capa ya, si la quiero cambiar de color, ya no puedo hacer un doble clic y cambiar. No, cuando hago un doble clic me aparecen los estilos de capa, pues para hacer otro tipo de efectos, pero no la puedo cambiar de color y ya tendría que irme al método tradicional de seleccionar, bote de pintura, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cambiar esa capa de color uniforme y vamos a hacer una que sea de degradado. Bueno, pues exactamente igual que hemos hecho antes, pero en este caso, en vez de ser un color uniforme, es un degradado que yo puedo configurar. Primero puedo elegir qué tipo de degradado quiero, ¿vale? Con los colores. Digo, oye, es que quiero rojo y verde, y no tengo ninguno aquí de rojo y verde, y me he puesto a buscar diferentes bibliotecas de degradado y no encuentro ninguno que sea rojo y verde. No hace falta. Aquí lo que hago es que en vez de rojo y blanco como tenemos aquí, hago un doble clic sobre la zona blanca, en la muestra blanca, y digo, mira, en vez de blanca quiero que sea verde. Entonces mi degradado pasa a ser de rojo a blanco, pues de rojo a verde. ¿Qué más cosas podemos configurar? Bueno, pues podemos configurar el tipo de degradado que sea. Lineal, radial, que forma un círculo, angular, ya con reflejo, que es la bandera, y el diamante, el cuadradito. Ya hemos hablado en su momento ya hablamos de los de los degradados, y entonces se vuelven a repetir los 4 o 5 modos que tenemos, ¿no? Y luego también tenemos el ángulo del degradado, para hacer un degradado que se produzca la transición de un color a otro formando en diagonal, ¿no? En diagonal, o bueno, en vertical o en horizontal, como nosotros consideremos que se ajusta más a lo que nosotros queremos hacer. Y luego, si queremos invertirlo, pues se puede hacer con el ángulo, o simplemente pinchando en invertir. En invertir lo que vamos a conseguir es que ahora tenemos el rojo a la izquierda, y si lo doy a invertir, el rojo va a aparecer a la derecha. Es tan fácil como esto, ¿de acuerdo? Cuando tengamos la configuración terminada, le damos a OK y tenemos una capa exactamente igual que lo que nos pasaba con el color de relleno. Al hacer un doble clic sobre la miniatura de la capa, me sale otra vez mi cuadro de configuración del degradado, y puedo cambiar el degradado con un solo clic sin tener que estar seleccionando ni nada de eso. ¿De acuerdo? Y como la otra también, la de color uniforme, también tenemos una máscara con la cual yo puedo descubrir o ocultar la parte que yo quiera. ¿De acuerdo? Por supuesto que esto ya sabéis que puedo elegir diferentes tipos de pinceles, ¿de acuerdo? Puedo coger diferentes tipos de pinceles con los cuales poder hacer este tipo de trabajos. No tengo por qué hacerlo siempre con el pincel tradicional, sino que me puedo ir a un pincel menos tradicional, por decirlo de alguna forma, y yo puedo ocultar o puedo mostrar de una forma menos convencional, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, esto simple es un repaso. Ya sabéis que los pinceles tenemos diferentes tipos y de diferente configuración. Ok, pues igual que la otra también se puede rasterizar. Botón derecho, rasterizar capa, con lo cual ya... A ver, ¿no me ha dejado? Ah, pues sí que lo ha hecho. Vale. Pensaba... Sí que lo ha hecho, vale, rasterizar capa. Perfecto. Y por último, vamos a quitar la capa de degradado. Tenemos la opción del motivo, exactamente igual, ¿vale? Me crea una capa con un motivo que yo elijo, ¿vale? Este, por ejemplo. Ok. Y el motivo tiene también su propia máscara, con la cual yo puedo, ¿vale? Yo puedo mostrar
o puedo ocultar la zona de la imagen que yo considere que quiero, vamos, la que quiero enseñar, ¿vale? Al igual que las otras, si hago un doble clic, lo que voy a hacer es poder elegir la escala del motivo para ponerlo más grande o más chiquitillo, y puedo elegir el tipo de motivo con el que quiero trabajar. ¿De acuerdo? Vale, en cualquier momento también puedo irme a rasterizar y entonces ya no puedo hacer un doble clic y cambiar el motivo, ya tendría que estar seleccionándolo, ya sabéis. Bueno, pues además de estas capas, ¿vale? La capa de texto, la capa de formas, color uniforme, degradado, motivo. Tenemos una serie de capas de ajustes que ya creo que las hemos visto, y si no las hemos visto, pues las repasamos en un momentito. Las capas de ajustes son las que tenemos en esta ventana, y si nos fijamos un poquito y somos un poco detallistas, son exactamente las mismas. Brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, son las mismas que tenemos. Brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono, saturación, equilibrio de color, las que tenemos en este atajo, ¿no? Es una forma de llegar, a lo mejor un poco más sencilla o, bueno, más rápida si te acostumbras, ¿eh? Yo estoy acostumbrado más a tener mi panel de herramientas, de capas de ajuste, ¿vale? Vamos a quitar estas que me están molestando y esta también la voy a quitar, ese mini panel, y lo voy a pegar a este. Vale, perfecto. Una capa de ajuste no es una capa como tal, no es una capa que contiene información en píxeles, sino que es un ajuste, ¿de acuerdo? Si yo saco una capa en blanco y negro aquí y modifico un poquito los tonos para darle un poquito más de profundidad a ese blanco y negro, incluso le podría meter un matiz, ¿vale? Ese ajuste, vamos a cerrar las propiedades. Este ajuste está afectando en este caso solo, bueno, en este caso afecta a todas las capas que tenga por debajo. Si yo quiero que el ajuste, hago un doble clic sobre el simbolito para que me vuelva a aparecer otra vez mi barra de propiedades, solamente quiero que afecte a la capa que tiene inmediatamente debajo, tendré que seleccionar ese botoncito de ahí. ¿De acuerdo? Con este botoncito, que además cuando yo lo pincho me aparece aquí una especie de flechita a la izquierda y se subraya la capa a la que le esté afectando, esto lo que me está diciendo es que este blanco y negro con un matiz de color está afectando solamente a la capa que tiene justo debajo. ¿De acuerdo? Es decir, si yo pongo debajo de la capa 0 otra capa, me pongo debajo y le digo que quiero una capa de color uniforme de color verde, en este caso el blanco y negro solamente afecta a los dedos, ¿de acuerdo? Al anillo. A la capa verde no le afecta para nada. Si yo quito mi capa de dedos, el verde se sigue viendo verde, no se ve en blanco y negro. ¿De acuerdo? De hecho, fijaros hasta qué punto solamente afecta a la capa del anillo, que cuando yo la desactivo, automáticamente la del blanco y negro también se desactiva con ella. Digamos que están unidas, ¿vale? En cualquier momento yo puedo quitar esa vinculación volviendo a hacer un doble clic y quitar ese botoncito, para que en este caso lo que está diciendo es que afecta a todas las capas que tenga debajo. Por lo tanto, si desactivo la capa de los anillos, la que ha cambiado de color y le ha puesto un matiz es la capa que antes era verde. ¿Que la quiero volver a ver verde? Desactivo la capa de ajuste. ¿De acuerdo? La capa de ajuste, por lo tanto, solamente es un ajuste, y ese ajuste se le puedo aplicar a la capa que yo quiera. No es una capa de información como tal, no son píxeles. Y puedo poner tantas capas de ajuste como me dé la gana. Yo quiero ahora poner no sé, una capa de posterizar, pues está posterizando y además en blanco y negro a la capa que tengo debajo, ¿vale? ¿Que quito el blanco y negro? Pues lo posteriza sin el blanco y negro. ¿De acuerdo? Se van sumando los ajustes. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un resumen de, bueno, es una forma un poco rápida de contarlo, pero son los contenidos básicos que tenemos que conocer de los diferentes tipos de capas con los que vamos a trabajar durante el curso, y luego, conociendo estos tipos de capas, pues vamos a poder hacer multitud, pero un montón de combinaciones entre ellas, entre capas de ajuste, entre capas de contenido, opacidad, relleno. Vamos a poder trabajar, vamos a poder hacer unos efectos impresionantes, increíbles, simplemente fusionándolas. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente clase. Pues como siempre, y ahora casi, si me apuráis, ahora más que nunca, esto hay que repasarlo,
Y en este caso practicar, bueno, pues no hace falta que practiquéis mucho haciendo capas nuevas, a ver qué tipo de capas son, porque sí que lo vais a tener que hacer un poquito más adelante, pero repasar estos conceptos sí que es importante, ¿eh? Porque si no luego no entendemos, es una buena base para entender lo que va a venir después. Espero que os haya ayudado y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.